Bien, buenos días. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo me va? La verdad, bastante preocupado por muchas de las decisiones que viene tomando el gobierno nacional y que afectan no solamente a San Luis, sino a todas las provincias y que nos afectan a nosotros en lo individual. Así que, digo, llámenlo a Walter Ceballos porque siempre es bueno hablar con él de este tipo de cosas, porque estamos en un momento realmente muy crítico. Todo el mundo lo percibe así. Yo me doy cuenta por los mensajes que uno va recibiendo y tengo la sensación de que va a ser muy difícil torcer el rumbo, porque además tenemos un montón de exigencias que cumplir que no nos permiten, aunque quisiéramos, modificar este status quo. Pero no quiero decir todo yo, te quiero escuchar a vos, Walter. Sin duda que estamos en una situación muy compleja, donde los sectores que más están sufriendo el impacto de este proceso son los sectores fundamentalmente la clase media obrera y la clase media. Sí. El tema es que ha habido sin duda un cambio de la estrategia del gobierno para conseguir lo que todos sabemos que tenemos que conseguir, que es recuperar equilibrio fiscal en la Argentina. Equilibrio fiscal, para ponerlo en un lenguaje más llano, es que hay que gastar lo que se recauda. No se puede vivir gastando más de lo que se recauda y cubrir el déficit o con la licuación de activos del Banco Central, o sea, con la venta de dólares y quedarse sin reserva, o emitiendo dinero sin respaldo, como se hacía antes, o no, el presidente Macri eligió el camino del gradualismo y hemos venido cubriendo el déficit con endeudamiento externo. ¿Qué es lo que ha pasado? Cambiaron las condiciones internacionales, el crédito internacional se encareció, fundamentalmente a partir de 2 o 3 cambios económicos mundiales, la llegada a la presidencia de los Estados Unidos del presidente Trump, sí, que decidió llevar adelante un cierre de algunas de las cosas de la economía norteamericana, que decidió elevar la tasa de interés que paga el Tesoro de los Estados Unidos para los depositantes de dinero en Estados Unidos por los bonos del Tesoro a 10 años. Cuando Trump llegó al gobierno de los Estados Unidos, la tasa del Tesoro para los bonos a 10 años estaba 85 y hoy está en casi 2,80. Argentina es un país que tenemos una economía muy chica y además estamos en una condición financieramente muy débil, sí, y fiscalmente compleja. Entonces, este cambio de los escenarios internacionales han llevado al presidente Macri a tomar la decisión de disminuir el gradualismo que él quería llevar al déficit cero al año 2021, y bueno, se ha decidido adelantar un año, porque Walter, también es cierto que la crisis cambiaria que atravesamos, yo creo que no, pero de la cual Walter, estamos empezando a salir. No digo porque pero permitime que yo te interrumpa y te diga esto, ¿sí? Es decir, yo creo que el contexto internacional nos favorece. Estoy de acuerdo con vos. Ahora, yo creo que
La mayoría de los males que hoy padecemos los argentinos es consecuencia directa de las decisiones que ha tomado el gobierno. Es decir, el Fondo Monetario Internacional nos está exigiendo determinadas pautas a cumplir. No, el Fondo Monetario no nos exige. ¿Cómo que no? Nosotros, no es cierto, no es cierto. Nosotros fuimos al fondo, el gobierno de Macri fue al fondo con una propuesta. Dijo, en el año 2018 yo tenía pensado bajar el déficit al 2,7 del producto, lo voy a bajar al 1,8. Sí. En el año 2019 lo iba a bajar al 1,8, lo voy a bajar al 1,3. En el 2020 lo iba a bajar al 1,3, lo voy a bajar al 0,7. En el 2021 lo iba a bajar por debajo de 1, lo voy a bajar en el 2020. O sea, Walter, fue el gobierno nacional. ¿Por qué fue el gobierno nacional del fondo? Porque en una situación de vulnerabilidad de la economía argentina, primera cuestión, hay que decir también que nosotros hace 45 años que somos socios del Fondo Monetario Internacional. Seguro, claro. Y que ponemos todos los años nuestra cuota. Es como las provincias que son socias del Consejo Federal de Inversiones. Bueno, la provincia de San Luis decidió salir. Yo no estoy de acuerdo en que haya salido, pero hay 23 provincias argentinas. Bueno, hoy la realidad le da la razón. Hoy la realidad le da la razón a Alberto Rodríguez Sale. Le sacaron el Fondo Federal Solidario a todas las provincias, no van a recibir un mango. Es decir, de alguna manera, la realidad que nos impone el gobierno de Mauricio Macri le da la razón a Alberto. Es decir, hoy... Pero ¿por qué lado le da la razón? A ver, vos te pones siempre del lado, parece, de los chicos que porque la provincia de San... No, para, ¿de qué lado me pongo? Decime de qué lado me pongo yo. Entonces sé de qué lado te pongo, así sé de qué lado voy a hablar con vos. ¿Está bien? Dale. Sí. Te digo, a ver. Es cierto que quitar el fondo solidario fundamentalmente impacta más en municipios que en provincias. De última, todo es provincia, digamos, pero en términos de gobierno impacta sobre todo más en municipios que en gobiernos provinciales, porque... El fondo estaba dirigido a los municipios. Porque el fondo estaba dirigido a los municipios para la realización de obras. Había una parte para municipios y había una parte para provincias. Sí. Que se manejaba casi mitad y mitad, digamos. Sí. Pero el monto, por ejemplo, qué sé yo, la provincia de San Luis dejará de percibir 402, que son millones de pesos. 418 en un año, de los cuales 210 iban al municipio y 200 iban a la provincia, más o menos, o mitad y mitad. Para la provincia, que tiene un presupuesto de obra pública de 10.000 millones, no es tanto. Ahora, para los municipios de la provincia de San Luis, que prácticamente no les queda nada para obra pública, 200 millones distribuidos por el índice de coparticipación, y tiene una parte que se distribuye por partes iguales, es bastante. También es cierto que el gobierno nacional está financiando de manera directa muchas obras que son de provincia y muchas obras que son de municipios con otros fondos, con otros programas, inclusive con financiamiento internacional. Walter, ¿me puede decir cuáles? Por ejemplo, sí, ¿qué obra está financiando el gobierno nacional en la provincia de San Luis? Los desagües pluviales de la ciudad de San Luis, la terminación de la planta de tratamiento de agua de la ciudad de San Luis, la infraestructura deportiva y del salón de uso múltiple de la ciudad de La Punta. Claro, es decir, ahí está. Es decir, el gobierno nacional elige de... El gobierno provincial se quedó con los 36 millones de pesos que el gobierno nacional le mandó a varios municipios de la provincia de San Luis, y al único que le entregó los ATN fue al gobierno de Potrero Lopune. O sea, si querés que hablemos, pongamos todo. Pero pongamos todo, claro, si esa es la idea. ¿Está bien? Si esa es la idea. Yo te voy a decir mi posición. Yo, antes de bajar el fondo de la soja, hubiese preferido que frenaran la disminución de retenciones
a la soja. Sí. ¿Está claro? Sí. Te voy a decir una cosa, y no estoy de acuerdo con que le aumenten las retenciones a los biocombustibles o a la harina de soja, a los productos industrializados y se la sigan bajando a los productos primarios. ¿Está bien? Sí. No estoy de acuerdo en eso. Con respecto al tema del Fondo Federal de la Soja, lo que también tenemos que discutir es un todo, porque el gobierno de Macri, yo creo que inclusive hasta con un exceso de confianza en muchos gobiernos provinciales, cuando asumió el presidente Macri, del total de los recursos nacionales las provincias recibían el 30% y la nación se quedaba con el 70%. Hoy las provincias reciben el 45% y la nación no se queda con el 55%, porque lo que está haciendo la nación es bajar el déficit para poder luchar contra la inflación. Sí. Por supuesto que son medidas complejas, dolorosas. Ahora, no podemos seguir gastando más de lo que tenemos. No, estoy de acuerdo, pero tampoco podemos pretender que el Estado Nacional se haga cargo exclusivamente de bajar el déficit. No es el caso de San Luis, porque San Luis tiene una posición financiera fuerte y tiene una posición financiera sana y una posición fiscal fuerte. Pero son 3 provincias argentinas de las 24 que están así. Walter, a todas las otras hay que asistirlas nacionalmente. Entonces acá también tiene que haber una concurrencia de los esfuerzos. Pero de eso no tengo ninguna duda, es decir, en eso tenés razón. Ahora, yo apelo a esto y ayúdame, te lo pido por Dios, más allá de lo que... No sé si puedo. No, pero ayúdame porque sí podés. Es decir, el tema es el siguiente. Hoy la realidad nos impone una situación crítica para cada uno de nosotros. Hoy la gente, sí, claro. Hoy la gente se está preguntando si va a poder seguir teniendo luz y gas, porque las tarifas para muchísima gente son impagables. Déjame terminar la idea. Es decir, son impagables. Hoy la gente se está cuestionando realmente si va a poder seguir manteniendo un status quo mínimo, porque los niveles inflacionarios que vivimos, que se trasladan a precio, hace que todos los sueldos sean exiguos y que no nos alcance. Entonces, te lo pregunto a vos, porque vos querés ser gobernador, tenés derecho a hacerlo y te sobran pergaminos para intentarlo. Entonces te pregunto, frente a esta realidad, digo, porque si no, no podemos hablar de Fondo Federal Solidario y la gente me está diciendo loco. Es decir, preguntarle a Ceballos qué van a hacer con las tarifas o cómo vamos a hacer para llegar a fin de mes. ¿Me entendés lo que digo? Bajémoslo a tierra esto, porque si no nos vamos en un análisis que vos y yo no entendemos, digo, no porque seamos superiores, sino porque estamos vinculados con este tipo de cosas, ¿sí? Te agradezco la racionalidad. Agradezco la racionalidad. Yo coincido contigo que el principal problema que tiene la Argentina es la inflación. Sí. El principal problema que tiene la Argentina es la inflación. La causa principal, no la única, pero la principal por la cual los argentinos sufrimos la inflación es porque tenemos un sector público. Cuando digo un sector público es nación, provincia, municipio, que cobra muchísimo impuesto, que tiene una altísima carga tributaria y encima gasta más de lo que recauda. Esto estoy hablando en general. Sí. Habrá particularidades. Sí. No es el caso de San Luis. No es el caso de San Luis, ojo, la provincia de San Luis, durante los años 2011, 2012, 2013, 2015 y 2017 fue una provincia que no tuvo, que gastó más de lo que recaudó, pero también es cierto que echó mano a un fondo de reserva. Pero la provincia de San Luis, La Pampa y te diría Santiago del Estero pueden ser la excepción.
el resto de la provincia de Argentina, igual que la nación, gastamos más de lo que recaudamos. Sí. Cuando vos gastás más de lo que recaudás, tenés distintas maneras de cubrir ese déficit, porque si no el Estado no puede entrar en quebranto, digamos, ¿está bien? Sí. Sea el Estado nacional, provincial, municipal. Entonces, lo cubrí con endeudamiento, o sea, con crédito, o lo cubrís con emisión, o lo cubrís echándole mano, en el caso del gobierno nacional, echándole mano a las reservas del Banco Central y vendiendo dólares en el mercado para que con esos pesos podés cubrir la deuda. Eso, en la medida que nosotros no resolvamos el déficit, en la medida que busquemos la manera de dejar de gastar más de lo que recaudamos, la Argentina va a seguir siendo inflacionaria. Sí. Segunda cuestión, ¿qué nos impacta en la inflación también? Nos impacta el valor del dólar, porque Argentina tiene algunos productos que están vinculados con el precio del dólar, pero lo que más impacta en los precios es que en el inconsciente de cada uno de nosotros, y particularmente de los formadores de precios de la Argentina, Sí. acá aumenta el dólar, Sí. y aumentan los precios aún de las cosas que no tienen nada que ver con el dólar. Es verdad, tenemos una economía dolarizada aunque no la tengamos. ¿Sí? Mentalmente dolarizada, aunque monetariamente no la tengamos. Claro. El famoso tema de por las dudas. Si aumentó la nafta, entonces tengo que aumentar los fideos. Y flaco, vos tenés que aumentar los fideos si aumentó la harina, Claro. si aumentó la mano de obra que le pagan a los empleados. Digo, pero Hay una actitud inescrupulosa de algunos que vos y yo sabemos quiénes son. Pero también porque nosotros venimos de muchas historias de inflación. Claro, sí. ¿Está bien? Entonces eso queda muy incorporado, muy marcado a fuego. A nuestro inconsciente. Claro. ¿Está bien? Sí. Ahí hago una crítica al gobierno nacional. La Secretaría de Comercio no puede ser una secretaría de observación. No estoy diciendo que tenés que traerlo a Moreno con el revólver arriba de la mesa. Pero acá necesitamos que la Secretaría de Comercio de la Nación empiece a involucrarse con las herramientas legales que tiene. Claro. Para que no haya posiciones dominantes, para que no haya cartelizaciones de mercados, para que no haya corridas de precio por encima de la razonabilidad de los costos. Entonces, alguna vez mi amigo Ernesto Sanz, al comienzo de este gobierno, dijo, este gobierno necesita un Moreno de buenos modales. Claro, sí. Y yo coincido con él. Sí, es necesario. Acá tenemos 30 o 40 empresas que aplican precios que son verdaderamente... Cuando vos analizás determinado tipo de cadenas de la canasta alimentaria, sí, flaco, ¿cómo puede ser que el trigo aumenta 11% y la harina aumenta 64%? Claro. ¿Cómo puede ser? Si el principal insumo aumenta el 11%, no sé si tiene que aumentar el 11% el producto final. Depende de cómo sea la composición de precios. No quiero ser técnico en esto, pero digo, acá también soy crítico. Yo creo en la política de mercado, pero yo creo en la política de mercado. Si el mercado del Estado no lo controla y no lo regula, se convierte en un mercado negro, en un mercado cartelizado. Sí. Porque son muy poquitos jugadores los que tienen mucho poder y manejan mucho en lo que hace a la decisión de precio final. Sí. No es la gringa que tiene el negocio a 1,5 cuadras de mi casa en la calle Salta la que fija el precio.
De última ella el precio que le traen. Digo, Walter, siguiendo con tus argumentos que los comparto plenamente, digo, además son poquitos, digo, los tenemos totalmente individualizados, todos pero sabemos quiénes son, ¿me entendés? Pero hay que poner no digo que haya que poner el revólver arriba de la mesa, pero hay que poner un poquito más de actitud arriba de la mesa. Claro. Porque si no, estos muchachos, por las dudas, nos empeora a todos los argentinos, incluido al propio presidente Macri. Sí. Incluido el propio presidente Macri. Lo que te quería decir es, esta incidencia de la vulnerabilidad fiscal que tenemos se traduce en inflación y también se traduce en devaluación del peso argentino. Entonces es como que se nos complica por los dos lados y hay que atacar los dos frentes. Hay que controlar el endeudamiento para que el peso argentino no se siga devaluando, y para controlar el endeudamiento hay que bajar el déficit fiscal. Por eso el presidente Macri ha decidido tomar estas decisiones de disminución de gasto, que yo entiendo, no sé si son las mejores. Ahora, yo también sé, y lo hemos hablado contigo en tu programa, sí, 70% del presupuesto nacional es gasto social. Jubilaciones, pensiones, asignación universal por hijo y pensión a la discapacidad. 70%. Sí. 70%. O sea, ahí no se puede tocar nada. Con el otro 30 o 35% es donde vos tenés que bajar cada punto del producto. Son 135.000 millones de pesos. Sí. Y nosotros necesitamos este año bajar el gasto, que estaba previsto que iba a tener un déficit de 2,7 a 1,8. O sea, medio punto del producto. O sea, son entre 65 y 70 millones. El esfuerzo hasta ahora lo estaba haciendo solo la Nación. Con el tema de reducir el Fondo Federal Solidario, que yo sé que duele, que injusto, que posterga muchas obras en el interior, pero la verdad es si nosotros no bajamos el déficit, la inflación sigue creciendo y la plata para el endeudamiento nos va a costar cada vez más cara y bueno, esta ha sido la decisión. Sí. A ver, yo estoy tratando de analizar claro, el contexto en el cual se tienen que tomar las decisiones. Pero si no, la idea era charlarlo, no porque vos te tengas que hacer cargo de nada, es decir, simplemente. Pero digo, yo me hago cargo de lo que claro, de lo que pero sí, claro, de lo que creo. A ver, si yo soy razonable, a ver, nosotros cuando hablábamos del tema de las tarifas, estaba bien el sistema anterior que teníamos, que una señora de Recoleta que tiene un departamento que vale $550,000 pagaba 35 pesos de tarifa de luz. No estaba bien. No estaba bien. Ahora, tampoco está bien. Hay gente que no puede seguir teniendo la luz. Acá hay un gran esfuerzo. Quiero decir, el gobierno nacional pone en la tarifa social de luz y de gas 110.000 millones de pesos por año. Sí. A mí me parece que las provincias deberían empezar a ayudar también. Deberían tener algún subsidio a la tarifa de energía eléctrica, algún subsidio a la tarifa de gas. En ese sentido creo que es casi inevitable porque la gente ya no la puede pagar a la factura. ¿Me entendés? Se va a quedar sin luz y sin gas. ¿Sí? Yo creo, inclusive, hemos presentado una idea que hay que subsidiar. Mirá lo que te estoy diciendo. Este es un tema que la provincia de San Luis lo empezó a hacer y a mí me parece que deberíamos ampliar esta idea. Sí. Si vos le instalás
La provincia de San Luis tiene aproximadamente unos 100.000, un poquito más, 110.000 domicilios, entre casas y departamentos, mayoritariamente casas. ¿Cuánto me dijiste? 110.000, Ah, mira vos. No tenía ese dato. No tenía ese dato. Está bueno, sí, está bueno. Por ahí. Entonces, instalar un calefón solar por cada una de las casas, haciéndolo en una alta escala, digamos, ¿está bien? Sí. Debe tener un costo hoy más o menos de 17.000 pesos, 20.000 pesos instalado y todo. Si nosotros instaláramos un calefón solar, podríamos lograr que cada domicilio que tenga un calefón solar en la provincia de San Luis se ahorrara más o menos el 40 o el 45% del consumo de gas que tiene que hacer. Entonces, porque el gran consumo de gas que tenemos es para el agua caliente. Un piloto de un calefón prendido las 24 horas te puede llegar a significar entre el 15 y el 20% del total de tu costo de gas mensual. Sí. Entonces, por supuesto, estas son cosas que tienen que hacerse desde el Estado. Acá me parece que también está faltando una política, porque cuando vos venís acostumbrado a que la energía eléctrica no cuesta, que el gas no cuesta, salir de esa cultura es como salir de la cultura que hacen los formadores de precios, que aumenta el dólar y hoy aumenta la carne, porque y por la duda porque aumenta la nafta. ¿Y qué tiene que ver el flaco? Walter, eso me parece una muy buena idea. Es decir, la provincia va a implementar en los parajes, como sí. Todas cabinas solares, donde precisamente, a lo mejor esto está buena la idea, a lo mejor esto se puede ampliar. Pero además te voy a decir una cosa, si vos le ponés un calefón solar y un panel fotovoltaico a cada casa de la provincia de San Luis, nosotros podemos lograr que el costo que pagan los ciudadanos, a alguno habrá que regalárselo, a otro habrá que desgravárselo de los impuestos que paga. Yo creo que tenemos cosas para hacer. La energía surge en la Argentina mayoritariamente de dos componentes todavía: el precio del petróleo y el precio del gas natural. Bueno, el gobierno nacional ha dado una señal que no va a ser inmediato, pero ha dicho: señores, el gobierno nacional deja de subsidiar el precio del gas natural. Estaba pagando $7.50 por los nuevos gas de los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta, y le dice: señores, a partir de este año el gas vuelve a tener el precio de mercado, que estará alrededor de $5.60, $6 el millón de BTU. Y vos me decís, bueno, ¿cuánto incide eso? Y bueno, el Estado también va a dejar de gastar en eso para poder disminuir déficit, pero también para fortalecer la tarifa social. Porque vos decís, bueno, estamos aumentando la luz, estamos aumentando el gas residencial, y resulta que le estamos subsidiando el gas a las petroleras. Las petroleras lo van a sacar igual, porque para ellos igual el negocio. Claro. ¿Está bien? Bueno, esta decisión te digo una cosa, me parece una buena idea esa, Me parece una buena idea. Bueno, por eso, yo no sé por qué desde el Ejecutivo Nacional estas cosas no lo dicen. Claro, porque hay que generar alternativas que de alguna manera permitan... Y también nosotros tenemos, en nuestra propia coalición de gobierno, tenemos aliados que son aliados para las buenas noticias nada más, ¿viste? Claro. Que no ponen la cara cuando hay que decirle a la gente las malas noticias. A ver, Walter, Gustavo Revilio, que acaba de llegar, te quiere hacer una pregunta. Walter, ¿cómo estás? Buen día. No, te venía escuchando y la verdad que estás muy sensato, digamos, sobre la realidad. Esa sensatez que tenés, digamos,
sobre determinadas cuestiones, tal vez es lo que le falta al gobierno. ¿No crees que el gobierno en algunas circunstancias debería tener un poquito más de sensatez, digamos, por lo menos hablar con la Unión Cívica Radical, que por ahí tiene una mirada distinta o más benévola, para no tomar este tipo de decisiones que terminan... A mí me gustaría que no solo hablaran, porque nos escucharan un poquito más. Ajá, claro, está bien. Walter... Que a veces hablamos. Sí, a veces hablan, pero lo deberían escuchar un poquito más. Pero después cuando resuelven parece que no nos escuchan. Sí. Te traigo digo por último, ¿no? Al terreno provincial. El lunes estuvo Bartolomé Abdala en el programa de televisión de acá de Villa Mercedes, que yo te había invitado y que vos me dijiste que no podías estar. Sí. Claudio Poggi, en su carácter de candidato a gobernador, así le doy marco a lo que te quiero preguntar. Claudio Poggi lanzó su candidatura a gobernador en el marco de su partido, es decir, que él quiere ser candidato a gobernador, pero lo larga dentro de su espacio político, ¿sí? Por lo tanto, Gustavo y yo dijimos en el programa que indudablemente la interna de Cambiemos para definir el gobernador o el candidato a gobernador de la provincia de San Luis era entre Bartolomé Abdala y vos. ¿Sí? Digo, está claro que esto es así. Bueno, nada, reflexionemos un segundo sobre ese tema, porque además, digo, inevitablemente vas a ser protagonista de lo que viene políticamente, ¿sí? Ya estamos hablando de una cuestión electoral, pero que me parece que es importante hablarla, ¿sí? Sí, primero permitime que te diga esto. Por supuesto que yo tengo aspiración, pero tengo muchas más aspiraciones que mi partido, la Unión Cívica Radical, sea un protagonista activo del cambio que nosotros creemos que debe darse en la provincia de San Luis. ¿Y esto qué implica? Implica que el radicalismo, yo estoy convencido que el radicalismo tiene hombres y mujeres capacitados, que tiene trayectoria. Le hemos dado a la República Argentina 7 presidencias constitucionales, le hemos dado 2 gobernadores constitucionales a la provincia de San Luis, y creo que el radicalismo, yo estoy convencido que mi partido, la Unión Cívica Radical, está en condiciones de ser un protagonista activo, no un convidado de piedra en el cambio en la provincia. Sí. Primera cuestión. Segunda cuestión, a nivel nacional nosotros mantenemos una coalición que es la coalición Cambiemos. En la provincia de San Luis, mi primer espacio político es la Unión Cívica Radical, mi segundo espacio político de coalición es Cambiemos. Por lo tanto, lo que yo lo respeto mucho a Bartolomé Abdala, es más, con él periódicamente nos juntamos a conversar sobre la visión de las cuestiones de la provincia, sobre las cuestiones nacionales. No, él habló con mucho respeto de vos, ¿eh? Y porque lo tenemos, ¿sabes por qué? Porque nos lo tenemos mutuamente, aun cuando no estábamos en Cambiemos. ¿Está bien? Cuando estábamos en distintos espacios políticos. Entonces, yo creo que Bartolomé Abdala tiene todos los pergaminos, la trayectoria, los antecedentes para aspirar a gobernar la provincia de San Luis. Y yo siento, espero no estar equivocado, esto lo dirá la gente cuando elija, cuando vote, y yo siento que también le puedo aportar a este debate algunas ideas, alguna experiencia, alguna trayectoria. Entonces, digo, quiero decirte que yo, me parece todos los que tengan aspiraciones tienen derecho a plantearlas, a presentarlas. El otro tema que también te quiero decir, que lo hemos conversado contigo, con Gustavo y con otros periodistas. Yo creo que en San Luis hay que armar un frente político programático. Tenemos que buscar un conjunto de ideas, fuerzas, para ponernos de acuerdo en el qué vamos a hacer. Una cosa, un frente político, si no es programático, es un amontonamiento. Sí, claro.
¿Está bien? Sí, sí. Entonces, tiene que haber un par de ideas fuerzas y por el otro lado tiene que haber un método de resolución de candidatura. Y yo el mejor método que conozco para resolver cuando vos tenés 2 candidatos a intendente, o 3 o 4 a concejal, o a diputado, o a gobernador, o lo que sea, el mejor método que yo conozco es la democracia. Entonces, yo creo que tener un método democrático para resolver cuando hay más de un aspirante a un mismo cargo no quiere decir que debas evitar la búsqueda del consenso. Ahora, si vos no tenés un método democrático, tampoco tenés consenso, lo que tenés son imposiciones. Y las imposiciones en política siempre salen mal. Porque cuando vos imponés, vos podés imponer cuando inscribís la lista, pero te enterás de cuáles son las consecuencias el día que tenés que abrir la urna. Bartolo Entonces, dijo que para el futuro de Cambiemos era casi inadecuado, digamos, autopostularse sin hablar por lo menos con los compañeros o con la gente que conjuga o forma parte de la coalición de Cambiemos. Eso es lo que... Bueno, mira, a ver, lo que pasa es que, yo con Bartolo, él ha tenido la deferencia de hablar conmigo, comunicármelo, tengo entendido que la... No, pero él no estaba hablando de Bartolo, él estaba hablando de Poggi, ¿sí? Lo que fustigaba era la actitud de Poggi de haber lanzado su espacio. Pero sí, yo me voy a abstener, como se dice en el Parlamento. Está bien, no lo hagas, ¿sí? Pero... Porque creo que son a lo mejor formaciones, yo entiendo, digamos, hay gente que por ahí tiene una formación que es más individualista, digamos, ¿no? Claro. A lo mejor estuvieron acostumbrados a que alguien les dijera durante mucho tiempo lo que tenían que hacer o no hacer. Y bueno, los radicales venimos de otra escuela, venimos de 127 años de horizontalidad. Qué malo que son. Son malos. Pero son formalidades. Yo creo que hay que, lo que sí creo que hay que construir son diálogos. Y no ayuda, nadie tiene la verdad revelada en política, No, seguro. Entonces, yo creo que hay que construir diálogo, creo que hay que tener, yo digo lo que a mí me gustaría. A mí me gustaría la construcción de un frente político lo más amplio posible, tan amplio como podamos ponernos de acuerdo en un programa. Te voy a dar un ejemplo. El 22 de agosto va Margarita Stolbizer a San Luis. Sí. A quien yo en lo personal aprecio y en lo político valoro. Y además los representantes de Margarita en San Luis son gente que yo podría decir los considero amigos, los considero muy cercanos en lo ideológico. Bueno, a mí me gustaría que el GEN y que otros partidos políticos que se sienten a lo mejor individualizados con Margarita o con otros espacios que no están incluidos en Cambiemos, en San Luis podamos coincidir, aunque nacionalmente no lo hagamos, pero que en San Luis podamos coincidir, porque yo y esto permítanme la autorreferencia, yo sé lo difícil que es ganarle a los Rodríguez A. No es solamente decirlo. Están consolidados en el poder, tienen 35 años de ejercicio del poder, tienen una organización político-electoral, y además tampoco es que uno pueda decir han hecho todo mal, sino el pueblo no se suicida hace 35 años que están en el gobierno. Entonces, estas cuestiones hay que debatirlas también para construir una coalición. Porque una cosa es decir, yo quiero formar parte de una coalición que le gane al oficialismo de San Luis
y es otra decir, yo los convoco que vengan conmigo. Claro. Yo esta historia, síganme que no lo voy a defraudar, yo no lo voté, pero la vivieron muchos argentinos con Menem. Sí. Hoy por hoy me parece que cada uno de los que aspiramos a representar a parte del pueblo de la provincia de San Luis, tenemos que decir qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer y con quién lo queremos hacer. Walter, gracias. Gracias. Una última, ¿qué Gustavo te quería hacer una Walter, pregunta? respecto a la interna del radicalismo, para San Luis, ¿va a competir en forma directa o va a intentar aliarse con algunos candidatos que han ya salido a la cancha como Calín Leme? Mira, nosotros estamos en un proceso de diálogo. Tuvimos una reunión el domingo a la noche en San Luis con los sectores del proyecto alfonsinista de la capital. Hemos quedado de volver a reunirnos. Yo creo que hay que dialogar para... No es un problema si nos ponemos de acuerdo en cómo armamos la lista, quién es el candidato. Por supuesto que los sectores tenemos legítimo derecho a proponer candidatos a la presidencia del partido, a las convenciones, al Comité Nacional. Pero primero, nosotros nos hemos puesto que hasta fin de agosto vamos a dialogar con los otros sectores para ver si podemos coincidir en un programa partidario. Yo creo que hay, o tengo la sensación, la impresión, de que con algunos sectores del partido tenemos más coincidencias que divergencias. Y me parece que si ese camino se sigue fortaleciendo, es muy probable que podamos constituir una alianza con otros sectores, ¿no? Walter, te mandamos un abrazo, gracias. Un abrazo grandote. Adiós. Gracias a ustedes. Walter Ceballos hablando con nosotros.